En pleno siglo XXI estamos viendo cómo emerge una nueva forma de liderazgo, una que como que no encaja en las viejas categorías, y el caso de Nayib Bukele en El Salvador es quizá el ejemplo más claro y más visible. Así que en este análisis vamos a desglosar pieza por pieza cómo funciona este nuevo modelo de poder. Seguro han escuchado apodos como este: el dictador más cool del mundo. Esa es la imagen viral, la marca personal que ha sido construida con un cuidado tremendo y que ha capturado la atención de todo el planeta. Es provocadora, sí, y muy memorable, pero es solo la superficie de un fenómeno mucho, mucho más complejo. Pero bueno, ¿qué hay debajo de esa fachada? Si dejamos de lado los memes y los titulares, ¿cómo se analiza este estilo de gobierno desde la ciencia política? Esa es la pregunta central que vamos a explorar, basándonos por completo en el análisis de las fuentes. Y la respuesta que nos da la fuente es este término que, suena bastante intimidante: neoultranacionalismo palingenésico posmoderno. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero calma, no hay que preocuparse. Vamos a desempacar este concepto parte por parte para que tenga todo el sentido del mundo. A ver, aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, entender la estructura general. Luego, vamos a clavarnos en sus tres pilares. Después, exploramos cómo se comunica todo esto y al final veremos cuál es el resultado de este modelo. Empecemos pues con el marco general. Ok, para entender esto que llaman el estado influencer, el análisis lo divide en tres pilares fundamentales. Son tres ideas que cuando se combinan crean esta forma tan particular de autoritarismo. Estos son los tres componentes de ese término tan complicado que vimos. El neoultranacionalismo se trata de la concentración del poder. La palingenesia es básicamente el mito de la refundación. Y el posmodernismo es cómo se ejecuta todo esto en nuestra era digital. Ahora sí, veamos el primero a fondo. El primer pilar entonces, el neoultranacionalismo. La idea central aquí es bastante directa. Es la fusión total entre la figura del líder y el concepto mismo de la nación. Ya no son dos cosas separadas, no, se vuelven una y la misma cosa. Y aquí está la definición clave según la fuente. La soberanía de la nación pasa a ser, literalmente, la voluntad del líder. Y esto no es solo algo simbólico, ojo. Se convierte en la justificación perfecta para desmantelar cualquier institución, cualquier ley que pueda servir como un contrapeso a su poder. Porque claro, si el líder es la patria, oponerse al líder es traicionar a la patria. Y esto no es pura teoría. Para nada. El análisis señala una cronología muy clara de cómo este principio se llevó a la práctica. En 2021, al obtener la mayoría legislativa, ¿qué sucede? Se destituyen los jueces de la Corte Constitucional y al fiscal general. Un año después, en 2022, inicia un régimen de excepción que suspende libertades y que sigue hasta hoy. Y en 2025 se consolida el poder, con reformas que permiten la reelección indefinido. Es una secuencia muy, muy clara. Muy bien, pasemos ahora al segundo pilar. Esta es la narrativa, la historia que sostiene todo lo demás. Se llama palingenesia y es en esencia un relato muy poderoso sobre la muerte y el renacimiento de la nación. La palingenesia no es solo una historia bonita, es una justificación para la acción radical. La idea es que el viejo país, el que era corrupto, el fallido, tiene que ser demolido por completo para que uno nuevo pueda nacer de sus cenizas. Y claro, este renacimiento exige una figura casi redentora que lo guíe. El análisis nos da ejemplos muy concretos de cómo se manifiesta esta narrativa. El estado de excepción se usa como una herramienta de purga. Las megaprisiones se convierten en símbolos visibles del nuevo orden. E incluso se llega a la militarización de áreas civiles, como el Ministerio de Educación, reforzando la idea de una reeducación nacional bajo esta nueva disciplina. Y aquí es donde la narrativa alcanza una dimensión casi mesiánica. Este momento, que relata la fuente, es clave. La irrupción en la Asamblea Legislativa, un acto de fuerza bruta, se justifica no con la ley, sino con un supuesto mandato divino. Con esto, lo excepcional se vuelve sagrado. Y eso nos lleva derechito al tercer y último pilar, el posmodernismo. Aquí es donde vemos cómo este poder se construye, se mantiene y, sobre todo, se ejerce en el campo de batalla del siglo XXI, las redes sociales y el espectáculo digital. Este es el corazón del autoritarismo posmoderno. La política se convierte en un performance, en un simulacro.
las instituciones, las leyes, los procedimientos, todo eso pasa a un segundo plano. Lo que realmente importa es la imagen, el símbolo, la narrativa que se hace viral. La legitimidad ya no se gana en las urnas o en los tribunales, sino en la capacidad de dominar la atención digital. Y las herramientas para lograr esto son muy específicas. Según la fuente, se combina un populismo que apela directamente a las emociones con prácticas totalmente autocráticas. La política se empaqueta como si fuera entretenimiento, memes, videos editados como si fueran tráileres de películas y una estética que mezcla lo militar con la cultura de los videojuegos. Es básicamente poder ejercido a través del diseño de percepciones. Ahora, un modelo así necesita un ecosistema mediático que lo sostenga, y según el análisis, este ecosistema no funciona simplemente con censura como antes, no, es una forma mucho más sutil y compleja. La fuente describe dos roles que son clave. Por un lado, están los validadores mediáticos. Son estas figuras que dan una apariencia de análisis técnico y neutral, pero que en la práctica lo que hacen es reforzar las narrativas oficiales. Y por otro lado, tenemos una disidencia domesticada, una oposición que es visible, a veces hasta ruidosa, y cuya presencia se tolera porque genera la ilusión de que hay un debate democrático, pero sin llegar a tocar los núcleos reales del poder. Entonces, ¿qué obtenemos cuando juntamos estas tres piezas? El neoultranacionalismo, la palingenesia y el posmodernismo, todo funcionando dentro de este ecosistema mediático. Pues el resultado es lo que el análisis llama el Estado influencer. El término que se usa es democracia espectral. Y es una idea muy potente. La apariencia de la democracia sigue ahí. Hay elecciones, hay un congreso, hay debates en la tele. Pero es un fantasma. La sustancia, o sea, el Estado de Derecho, la separación de poderes, el pluralismo real, todo eso ha sido vaciado por dentro. Y esta tabla resume de manera brillante todo el modelo, cada dimensión conceptual y cómo se manifiesta en la vida real. El líder, como la nación, lleva al desmantelamiento de contrapesos. El mito del renacimiento nacional justifica las megaprisiones y el régimen de excepción. La política, como espectáculo, se traduce en campañas virales, y el ecosistema mediático se encarga de que la narrativa esté siempre controlada. Así llegamos a la definición final. El Estado influencer es un régimen que entiende perfectamente que en la era digital el poder no se ejerce solo con decretos y fuerzas de seguridad. También, y quizá de manera mucho más efectiva, se ejerce a través de algoritmos, memes y una gestión experta de la economía de la atención. El análisis cierra con esta cita de Dagoberto Gutiérrez, dejándonos una reflexión final. El modelo podrá ser nuevo, digital y estéticamente cool, pero la pregunta de fondo sobre el costo del poder concentrado sigue siendo tan antigua como la política misma. La cuestión no es si el modelo es popular o no, sino qué es lo que se destruye por cada punto de aprobación que se gana.